Buenas noches, ingeniera, y buenas noches, compañeros. Estamos realizando la tarea que es sobre la transformación de corriente alterna en corriente continua. Entonces ahí se presentan los dos circuitos en el protoboard. Entonces, de lo que se ve por el momento que vamos a pasar a explicar, tenemos los transformadores para pasar de 110 a 6 voltios y a 12 voltios. Entonces, mi nombre es Luis Encalada y mi compañero es Isaac Aizaga. Entonces, vamos a presentar cada uno de los circuitos. En el primero vamos a transformar de 110, Acá. de 110 a 12 voltios. Entonces, si podemos ver allá, nosotros hemos cogido un enchufe conectado a la corriente que llega a los domicilios. Entonces, de ahí sale 110 y entonces ahora Está el protocolo. vamos a empezar a medir. Que tenemos aquí el transformador que dice de 110 para que luego salga 12 voltios. Entonces ahí tiene con 100 miliamperios, entonces, Mil. perdón, 1000 amperios. Tenemos aquí un banco de capacitores, un condensador que es de 2200 microfaradios. Y tenemos un triac y los cables de conexión para poder hacer el paso de la corriente. Entonces, vamos a hacer la medición. Ya, entonces ahí tenemos corriente continua para hacer la medición. Entonces ahí claramente vemos que tenemos 11.75 voltios por la caída de tensión que veía en el paso de la corriente por el protoboard. Entonces no llega a los dos exactos, pero digamos que es lo normal. Entonces, Isaac, por favor, puedes explicar cómo es que funciona el circuito en cada elemento. Ya, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Isaac Aizaga. Para complementar el circuito, vamos a dar una explicación más o menos de lo que el funcionamiento que hace cada elemento. Tenemos un transformador de 110 a 12 voltios. Y como ustedes saben, tiene la bobina del transformador que le regula el voltaje a 12 voltios. Tenemos un banco de capacitores. ¿Qué hace un banco de capacitores? Este banco de capacitores convierte la corriente o el voltaje alterna en continua. Tenemos también un condensador. El condensador nos va a eliminar todo las corrientes parásitas que tiene para perfeccionar las ondas que vaya a salir en corriente continua. Tenemos también un triac. El triac nos básicamente en este circuito va a eliminar toda sobrecalentamiento del circuito. Eso básicamente hace la función de cada elemento de esto. Normalmente ya en los circuitos, en las tarjetas, el TRIAC tiene otra forma de trabajar. Depende de las necesidades de la tarjeta, podemos utilizar el TRIAC. En este caso, básicamente, esta es para evitar el sobrecalentamiento y esto es para eliminar cualquier corriente parásita. Eso básicamente sería en este circuito. Bueno, los dos circuitos son iguales. Vamos a pasar al siguiente circuito, que es de 6 voltios salida. De igual manera, en este circuito vemos acá que es una entrada de 110 voltios, o también puede ser 220, pero en este caso viene desde la corriente que llega a los domicilios, un 110, para que luego salga a 6 voltios, a 500 miliamperios. Entonces se hace ya la conexión. Ya, entonces ya se va a pasar a medir a la salida. Ya, entonces vemos que tiene 4.91, que de igual manera, como habíamos dicho, en el circuito, en el protoboard hay caídas de tensión por los cables y por el protoboard mismo. Entonces no se llega a completar los 6 voltios exactos, pero digamos que es de la corriente esperada. Entonces vemos que los circuitos Está dentro del rango. están funcionando
de acuerdo a los esquemas que se nos había presentado. Sí, como podemos ver también el multímetro está marcado en corriente continua. Podemos ver, es un voltaje esperado también, ¿no? Algo más quería acotar en este caso. Se me fue. Bueno, esto sería todo nuestro video explicativo y espero que esté bien, ingeniero, ¿no? Eso es, gracias.